Para el examen estomatológico vamos a tener en cuenta que el operador va a estar detrás del paciente y vamos a utilizar las dos manos en un examen bimanual para detectar las diferencias. La primera parte del examen es la valoración facial y del cuello. La segunda parte es la valoración de la cavidad oral. Para empezar, vamos a iniciar con la evaluación facial. El examen debe ser sistemático y organizado. Lo iniciamos con una revisión desde la parte superior de la línea media para evaluar saltos, desviaciones y deflexiones durante la apertura y cierre. Pasamos al examen facial inspeccionando y palpando el tercio superior de la cara de forma bimanual, de tal manera que ubiquemos masas, alteraciones, asimetrías y zonas dolorosas palpando el hueso frontal y los rebordes superiores de la órbita. Pasamos luego al tercio medio, donde palpamos los rebordes inferiores de las órbitas, los maxilares superiores, percutimos los senos maxilares, palpamos los rebordes alveolares por la parte externa, para terminar en la articulación temporomandibular. En este punto le pedimos al paciente que apriete fuertemente los dientes para identificar zonas dolorosas, palpar el músculo macetero y asimismo palpar los 3 haces de fibras del músculo temporal. También podemos evaluar la articulación temporomandibular en apertura y cierre. Avanzamos luego al tercio inferior, donde vamos a palpar el reborde inferior mandibular, identificando masas, asimetrías, zonas dolorosas, para terminar en la parte anterior del mentón. Allí iniciamos la palpación del cuello, avanzando por la línea media hacia atrás hasta la posición del ganglio lingual y descendemos en la posición de los ganglios prelaríngeos y luego de lado y lado los ganglios paralaríngeos hasta llegar a la base del cuello y en el lugar donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo en el esternón. Aquí vamos a palpar la glándula tiroides. Abrimos un espacio entre el músculo y la laringe y le pedimos al paciente que degluta de forma que palpemos la glándula al pasar por entre nuestros dedos. Hacemos lo mismo del lado contrario y luego subimos por la parte superficial del músculo esternocleidomastoideo desde la inserción inferior hasta la superior para palpar los ganglios cervicales. Son 3 grupos de ganglios en la cadena cervical. Los superficiales, que se encuentran sobre el músculo, los ganglios cervicales inferiores profundos, que están detrás del músculo y debajo, en la mitad inferior del cuello, y los ganglios cervicales superiores profundos, que están delante del músculo. Pasamos hasta la zona posterior en la inserción del músculo trapecio y de los ganglios occipitales. Vamos hacia adelante a los ganglios mastoideos, luego tonsilares, palpando simultáneamente la cola de la glándula parótida en el lóbulo superficial. Avanzamos evaluando los ganglios submandibulares y posteriormente los submentonianos, para finalizar palpando la fosa supraclavicular y los ganglios allí ubicados. Hacemos lo mismo del otro lado, palpando el músculo esternocleidomastoideo y los 3 grupos ganglionares cervicales, superficiales, posteriores y superiores profundos o área yugulodigástrica, y terminamos igualmente palpando la parte posterior del cuello, músculo trapecio, ganglios occipitales, ganglios mastoideos, tonsilares, la glándula parótida, los ganglios submandibulares y submentonianos. Finalizamos esta parte del examen palpando los ganglios supraclaviculares. Avanzando luego a la evaluación de la cavidad bucal, vamos a evaluar primero en la parte externa de los labios el borde rojo del bermellón, tanto superior como inferior. Los palpamos
y los evertimos visualizando y palpando el fondo del surco, de forma que podamos identificar las zonas dolorosas y las masas. Visualizamos y palpamos el fondo del surco tanto superior como inferior, desde el área retromolar hasta la parte anterior de los dos lados. Visualizando el área de la mucosa yugal desde la parte inferior hasta la parte superior de los dos lados, identificando también las estructuras anatómicas. Iniciamos la palpación o evaluación de la cavidad oral propiamente dicha, iniciando con la lengua. Le pedimos al paciente que saque la lengua y vamos a palpar el dorso de la lengua de atrás hacia adelante de los dos lados. Atrapamos la lengua con una gasa para evitar que se deslice, siempre con la misma intención, buscando masas, zonas dolorosas o asimetrías. Palpamos de forma bidigital. Valoramos bordes laterales de lengua y palpamos desde el área retromolar hasta la punta de la lengua en los dos lados. Avanzamos luego al vientre de la lengua. Le pedimos al paciente que suba su lengua tratando de tocar el paladar. Valoramos la mucosa, el frenillo lingual, las carúnculas y el piso de boca. Vamos a palpar el piso de boca de forma bimanual, sosteniendo el piso de la boca con una mano y palpando con el dedo índice de la otra mano de atrás hacia adelante, visualizando muy bien el piso de boca. Finalizamos retrayendo la lengua de lado para evitar que se nos quede oculta o sin identificar alguna lesión en el piso de la boca. Continuamos entonces con el paladar e inspeccionamos y palpamos ese paladar completo hasta la parte posterior y paladar blando. Por último, vamos a valorar la orofaringe, pidiéndole al paciente que diga A de forma continuada para observar la úvula, pilares anteriores y posteriores y amígdalas, además de la pared posterior de la faringe. Una vez terminada la valoración de tejidos blandos, vamos a evaluar tejidos duros, entre ellos dientes y periodonto, iniciando desde el cuadrante superior derecho, diente 18, avanzamos al superior izquierdo, luego el cuadrante inferior izquierdo hasta terminar en el cuadrante inferior derecho. Vamos a valorar en orden todos los dientes por la corona y zona cervical, es decir, la superficie de tejido duro de los dientes, aplicando los criterios ICDAS y utilizando la sonda Hu para identificar rugosidades, caries, pérdidas de estructura, evaluando por vestibular, por lingual y por oclusal, por todos los surcos anatómicos del diente, visualizando asimismo cambios de color y estructuras interproximales. Para valorar la parte periodontal, usamos el mismo orden y en cada diente vamos a medir la profundidad del surco gingival en 3 puntos: mesial, medio y distal, tanto por vestibular como por lingual, identificando el nivel de inserción, el margen gingival y el sangrado. Este examen minucioso y organizado nos garantizará evaluar todas las estructuras de la cavidad oral y que no se quede ninguna estructura sin examinar. Adicionalmente, no se quede ninguna patología sin diagnosticar.